Este joven se llama Seongwoo-jin, solía ser el hijo más despreciado de la familia Seongwoo, viviendo en un cuerpo gordo, débil y siempre etiquetado como un inútil. Pero detrás de esa apariencia se escondía un genio con una memoria prodigiosa, capaz de recordar cada técnica marcial con solo leerla una vez. Después de una muerte trágica y la oportunidad de renacer 10 años atrás, Jin decidió cambiarlo todo. De ser rechazado por su familia, tomará el camino de la secta oscura, entrenará, vengará y reescribirá su propio destino, y sin más preámbulos, entremos directamente en la historia. Al amparo de la noche, un arma sanguinaria vuela, anunciando la masacre que está a punto de producirse. Con una velocidad inhumana, la hoja atraviesa la carne y los huesos, sin mostrar piedad alguna por aquellos que llevan su misma sangre. Se convierte en un torbellino de furia y acero, un demonio danzante cuya única pareja es la muerte. Su rostro, bañado en lágrimas de sangre, revela un tormento profundo, una agonía que solo él comprende. Finalmente, se yergue solitario en un salón teñido de carmesí, como el único sobreviviente de su propia y terrible obra, el aniquilador de su clan. Pero esta tragedia no nació de la locura, sino de una conspiración orquestada por el demonio Dudang y el traidor Seongwoo-hei, quienes observan desde las sombras. Lo acusan de ser un monstruo por masacrar a su propia familia, sin entender el verdadero propósito detrás de su crueldad. Ahora, frente al verdadero enemigo, revela que la matanza era solo el preludio de su verdadero movimiento. A pesar del dolor que desgarra su alma, una convicción feroz brilla en sus ojos. Para él, este camino infernal fue la elección correcta. Y entonces, muestra su trofeo y su última carta, el joven patriarca del clan, ahora un rehén en sus manos, desafiando al demonio a actuar. Las almas de su clan masacrado lo persiguen, un recordatorio silencioso y constante del precio de su elección. Abrumado por la culpa, se disculpa con el fantasma de su capitán, sintiendo que nunca podrá estar a su altura. Pero en su mente resuena la voz de su mentor, un eco del pasado que le recordaba siempre mantenerse erguido. El recuerdo le insiste en que el resultado no fue su culpa, que ya ha hecho suficiente y debe levantar la cabeza con orgullo. Aferrándose a la enseñanza de que un hombre no es un perdedor si no se rinde, toma una decisión final, luchará hasta el último aliento. Sabe que ser capturado vivo significa convertirse en una marioneta del enemigo, un arma que usarían contra aquellos que aún ama. Con una determinación de acero en la mirada, levanta una daga contra su propio pecho, eligiendo morir bajo sus propios términos. El rostro del demonio Dudang se contorsiona en pura incredulidad, incapaz de comprender el acto de desafío que presencia. A lo lejos, Seongwoo-jeona solo puede observar, paralizada, mientras el hombre que conocía se prepara para su último sacrificio. Y con una sonrisa demente y victoriosa, se clava la daga, prometiendo que ni la muerte le impedirá cazar a su enemigo desde el más allá. Su vida termina con una traición, atravesado por la espalda mientras sus enemigos observan sin piedad. La visión se le desvanece, convirtiendo la escena de su muerte en un borrón lejano e impotente. En sus últimos momentos, solo hay arrepentimiento por una vida desperdiciada en el miedo y por un talento que nunca se atrevió a liberar. Su conciencia cae en un abismo púrpura, y mientras maldice a su asesino, una voz familiar y furiosa atraviesa la oscuridad. La voz es la de su padre, gritando su nombre con rabia, exigiéndole una explicación por alguna falta del pasado. De repente, abre los ojos y se encuentra de nuevo en su cuerpo de joven, gordo y débil, con las manos atadas y una confusión total. Parpadea, tratando de entender si lo que ve es real o una extraña alucinación en el umbral de la muerte. La escena es inconfundible, está arrodillado en el salón principal, juzgado por su padre y observado por el resto del clan. Un pensamiento sacude su mente, este es un momento que ocurrió hace 10 años, el día que vio a su padre por última vez. El impacto es tan grande que apenas puede pronunciar la palabra padre, dándose cuenta de que ha recibido una segunda oportunidad. Aún aturdido, su mente trata de procesar la sensación de las cuerdas atando sus manos en un pasado que creía olvidado. La voz de un anciano retumba en la sala, acusándolo de asesinar a su futuro cuñado, el joven maestro del clan Dan. Las palabras lo golpean sin sentido. ¿Cómo podría haber matado a Dan Hasang, el hombre que iba a ser su familia? Un recuerdo doloroso emerge. Dan Hasang no solo era su cuñado, sino su único y verdadero amigo en un mundo que lo despreciaba. Recuerda la escena del crimen como una pesadilla borrosa, estaba borracho, sin fuerza ni motivo para cometer tal atrocidad. Y entonces, el terror lo invade al comprender la verdad, no ha vuelto a un día cualquiera, sino al día exacto en que fue incriminado. Su garganta se seca y, repitiendo la historia, solo puede balbucear la misma defensa inútil que lo condenó la primera vez, no lo recuerdo. La furia estalla en el rostro de su padre,
decepcionado por la patética respuesta de su hijo ante una acusación tan grave. Mientras tanto, sus hermanos observan con sonrisas maliciosas, sugiriendo cínicamente que su muerte sería la solución más fácil para calmar al clan Dan. Incluso proponen un destino más cruel, dejarlo lisiado y arrojarlo a la multitud para que ellos mismos se cobren la venganza. Para entender su destino, hay que recordar la guerra de hace 10 años, cuando la Alianza Murim se enfrentó al culto del demonio de sangre. Aunque la alianza detuvo su avance, no pudieron recuperar la provincia de Yunnan, creando así una frontera de guerra perpetua conocida como el Frente Demoníaco. Con este peligroso lugar en mente, su cuarto hermano propone una solución astuta, enviarlo a él al frente, cumpliendo así con la solicitud de la alianza. Susurra a su padre que, ya que está condenado de todos modos, al menos de esta forma podría serle útil al clan por última vez. Sus otros hermanos se unen a la burla, aliviados de que el sacrificio de su inútil hermano menor les evitará tener que ir a ellos. Él entiende perfectamente la situación, su debilidad normalmente lo salvaría, pero el crimen del que se le acusa es la excusa perfecta para deshacerse de él. Observando sus rostros satisfechos, la certeza lo golpea. El verdadero culpable que lo incriminó tiene que ser uno de sus propios hermanos. Tal como lo recordaba, la decisión de su padre es la misma. Es desterrado al campo de batalla, repitiendo la historia de su vida pasada. Esa noche, encerrado en una celda, recuerda que en su primera vida, 2 personas vinieron a visitarlo en la oscuridad, pero esta vez es diferente. Mientras oye los pasos que se acercan, una nueva determinación lo llena, porque ahora tiene un objetivo claro. La primera de las 2 visitas que recordaba llega a su celda, es Seonwoo Yeona, su hermana, con el rostro lleno de preocupación. A diferencia de todos los demás, ella es la única que le ofrece consuelo y le asegura que cree ciegamente en su inocencia. Recuerda que en su vida pasada solo pudo llorar de gratitud, pero esta vez, con la sabiduría de su futuro, confirma con calma que ella tiene razón. Su inesperada confianza y serenidad la dejan completamente estupefacta, pues no es el hermano débil y asustado que siempre ha conocido. Por primera vez, él le da una razón lógica que nunca antes usó: la víctima era su único amigo y el prometido de ella, no tenía motivos para matarlo. Le explica con detalle cómo estaba bebiendo cara a cara con su amigo cuando, de la nada, vio una espada que no era suya aparecer en su espalda. Confundida por su nueva elocuencia, ella le hace la pregunta clave: ¿por qué no se defendió con estos mismos argumentos frente a su padre? Con una sonrisa enigmática, él le da una respuesta que la deja sin palabras, porque ser enviado al frente era, para él, la mejor opción. Su mente viaja a su infancia, a una vida solitaria sin padres en los que apoyarse, donde tuvo que aprender a sobrevivir por sí mismo. Revela su gran secreto: de niño fue un prodigio con una memoria increíble, pero para sobrevivir a la envidia de su familia, tuvo que actuar como un tonto toda su vida. Durante 21 largos años, su papel fue el de la desgracia del clan, un tonto gordinflón que solo sabía reír estúpidamente cuando se burlaban de él. El problema de actuar como un idiota por tanto tiempo es que, al final, el papel se te pega y te conviertes en un idiota de verdad, con diploma y todo. Pero ya no más, ahora tiene un nuevo propósito: debe ir al frente de batalla para conocer al único hombre que admira, su ídolo, el dragón del viento Seol Pung. Mientras ve a su hermana marcharse, nota algo peculiar en el comportamiento de ella que no cuadra con sus recuerdos. Claro, la diferencia es que esta vez no está hecho un mar de lágrimas y mocos, lo que al parecer mejora bastante la impresión que uno causa. Estaba muy metido en sus pensamientos cuando, como en una película de terror, una figura aparece silenciosamente a sus espaldas. Pega un grito digno de una princesa en apuros, demostrando que aunque la mente sea de un veterano, los pulmones aún son de un cobarde. Resulta que el fantasma no es otro que su padre, el patriarca, quien lo mira con una expresión indescifrable. Recuerda que la última vez que hablaron aquí, él le rogó que lo dejara huir mientras su padre simplemente suspiró y se fue, probablemente a buscar un hijo nuevo. Pero ahora la atmósfera es distinta, y se da cuenta de que su propio cambio está alterando las reacciones de todos a su alrededor, incluido su padre. La conversación comienza con una pregunta directa que lo cambia todo. Su padre, por primera vez, le pregunta si de verdad fue incriminado. Nuestro protagonista se queda helado, preguntándose si su padre escuchó la conversación con su hermana y si, quizás, siempre tuvo sus dudas. El patriarca confiesa que siempre supo que su hijo solo fingía ser un tonto, lamentando no haberse dado cuenta antes de que su verdadero deseo era escapar del clan. Y entonces, sucede lo impensable: su padre, el hombre que siempre pareció odiarlo, le pide perdón por haber arruinado su vida. Esta disculpa rompe todos los esquemas de su mente,
pues siempre creyó que su padre era una figura fría que jamás intervenía en las injusticias de sus hermanos. Comienza a ver las piezas del rompecabezas desde una nueva perspectiva, una que nunca consideró en su primera vida. Finalmente comprende la amarga verdad. Su padre no era distante por desprecio, sino por impotencia ante el poder abrumador de la familia de su difunta esposa. Con esta nueva comprensión entre ellos, su padre le ofrece una última voluntad antes de que marche al frente. Aprovechando la oportunidad, Jin no pide riquezas ni libertad, sino algo mucho más valioso, un día de acceso a los archivos secretos del patriarca. La extraña petición sorprende a su padre, quien por primera vez ve en su hijo no a un tonto o a una víctima, sino a un hombre con un plan. La verdadera razón de su petición yace en los fracasos de su vida pasada, donde llegó a ser patriarca sin conocer ninguna de las artes marciales de su propio clan. Tuvo que robar y mendigar técnicas de otros, soñando con aprender los secretos de su familia para poder volverse más fuerte. Por eso, ahora se presenta ante su padre con una humildad fingida, pidiendo aprender al menos un poco antes de marchar a una muerte casi segura. Aunque su padre se muestra escéptico, la simple y decidida respuesta de su hijo, es mejor que no hacer nada, parece tocar una fibra sensible. Con un suspiro de resignación y quizás un poco de orgullo, el patriarca finalmente cede y le concede su permiso. Nuestro protagonista apenas puede contener su alegría, pero la celebración se ve interrumpida por un sin embargo que lo cambia todo. Para su total sorpresa, su padre le dice que entrenar un arte interno es muy peligroso, y que por lo tanto, él mismo será su maestro. El plan maestro de estudiar solito se va por el desagüe y ahora solo puede obedecer, tartamudeando, sin saber qué esperar. Su padre no le enseña una técnica cualquiera, sino que le revela el tesoro más grande del clan, el arte primordial del infinito. Y así comienza la transmisión, con el padre recitando los versos y el hijo memorizándolos al instante, dándole al prodigio oculto la herramienta que necesitaba para cambiar su destino. El shock es total al descubrir que no es una técnica cualquiera, sino el tesoro del clan reservado solo para el patriarca y su heredero. Debería estar celebrando este giro del destino, pero una extraña sensación le dice que las cosas no son tan simples como parecen. Mientras su padre le transfiere el arte, una calidez desconocida recorre su cuerpo, un poder que nunca antes había experimentado. El ritual termina, dejándolo con una nueva y poderosa base de cultivo y una expresión pensativa ante el inesperado regalo de su padre. Mientras tanto, la noticia de su otro permiso llega a oídos de sus hermanos, quienes estallan en cólera. Corren a protestar ante su padre, incapaces de aceptar que el tonto de la familia tenga acceso a sus sagrados archivos. El patriarca lo silencia con una lógica aplastante: si Jin muere en el frente sin saber nada, manchará el honor del clan. Con una autoridad inquebrantable, pone fin a la discusión, dejando claro que su decisión es final y absoluta. Finalmente, nuestro héroe entra en el archivo, un mar de conocimiento con una sola regla: solo tiene un día para aprovecharlo. Pero con una sonrisa astuta, piensa para sí mismo: un día, dicen, sabiendo que para alguien con su memoria perfecta, un día es más que suficiente para robarlo todo. Con la sonrisa de un villano de caricatura, nuestro protagonista sabe que, para él, un día en este lugar es como darle un cheque en blanco a un ladrón. Su plan es simple y directo: no intentará dominar nada, solo va a memorizar cada técnica, cada palabra y cada dibujo de la biblioteca. Y es que tiene un arma secreta que lo hacía un prodigio, una habilidad que le permitió sobrevivir en el campo de batalla: su memoria fotográfica. Su antiguo capitán incluso le puso un nombre elegante: memoria idética, que suena mucho más profesional que cerebro esponja. Así que se sienta, listo para cumplir su destino y descargar todo el conocimiento del clan en su disco duro personal, jurando que lo usará para el bien, o al menos para su bien. Comienza por lo más importante, el arte primordial que acaba de recibir y la técnica definitiva del clan, las 13 espadas de Seonwoo. Las horas pasan volando mientras su cerebro trabaja a toda máquina, absorbiendo tomos y pergaminos sin descanso. Pero parece que hasta los superordenadores se sobrecalientan, porque al final del día yace en el suelo, derrotado y pidiendo clemencia a los dioses de la lectura. El problema no es la memoria: ha copiado todo con éxito, pero su cerebro simplemente no procesa la complejidad de las 13 espadas. Totalmente bloqueado y frito mentalmente, decide que necesita un descanso, demostrando que memorizar y comprender son dos cosas muy diferentes. Tras una sesión de estudio más intensa que un examen final, nuestro héroe decide rendirse por el día, admitiendo que de todos modos no entendió ni la mitad. Con el cerebro literalmente echando humo, busca un respiro para que sus neuronas no entren en huelga. Encuentra un lugar cómodo en el césped y se desploma como si no hubiera un mañana, completamente agotado por el maratón mental.
pero su momento de paz es interrumpido por un grupo de visitantes inoportunos que se acercan a la distancia. Como era de esperarse, sus hermanos, que tienen la empatía de una roca, inmediatamente asumen que solo está fingiendo y perdiendo el tiempo. El grupo se acerca para burlarse, comentando en voz alta que la naturaleza de un cerdo es revolcarse en cualquier sitio, sin importarles nada. Las damas que los acompañan parecen bastante entretenidas con el espectáculo, probablemente el chisme del año en el clan. Con una sonrisa maliciosa, lo presentan formalmente como nuestro vergonzoso hermano, que es más cerdo que hombre. Una de las damas se sorprende, pues le habían contado que él usaría este día para entrenar antes de ir al frente demoníaco. Ahora, nuestro protagonista se enfrenta a la humillación pública, sudando frío bajo la mirada decepcionada de la señorita y el desprecio de su familia. El club de fans de sus hermanos sigue con el cotilleo, diciendo que un cerdo como él no es digno ni de la atención de la señorita Suge. Pero ese nombre activa una alarma en su memoria de supercomputadora, reconociendo a la famosa Suge Seoyul, el genio de la espada del pico de la gracia celestial. Recuerda los rumores de que ella estaba visitando clanes para entrenar, y se da cuenta de que la celebridad del momento está justo en su patio trasero. Su cuarto hermano, con una cara que pide a gritos un puñetazo, se adelanta para burlarse y exigirle que muestre lo mucho que ha mejorado. Jin, mientras tanto, mantiene su pose de alfombra humana, luciendo tan amenazante como un cojín. Intentando evitar problemas, vuelve a su actuación de tonto, agitando la mano como si espantara una mosca y pidiéndoles que se vayan. A su hermano no le sienta nada bien que lo ignoren y decide empezar una pelea unilateral, lanzando un puñetazo directo a su cara. Pero esta vez, los reflejos de veterano se apoderan del cuerpo de Flan y detiene el golpe con una facilidad pasmosa. La cara de su hermano es un poema, pasando de la arrogancia a la más pura confusión en menos de un segundo. Sin embargo, por dentro, nuestro héroe está sufriendo, pues se da cuenta de que su cuerpo es tan débil que hasta bloquear un golpe le duele, concluyendo que necesita un nuevo chasis urgentemente. El resto de sus hermanos, en lugar de ayudar, se ríen a carcajadas de Hei por haber sido bloqueado por un cerdo, nombrándolo el nuevo bufón de la familia. Totalmente humillado y furioso, el hermano decide dejarse de juegos y ataca de nuevo, esta vez con la intención de hacer daño de verdad. Una lluvia de golpes cae sobre el cuerpo de nuestro protagonista, que no parece tener forma de esquivarlos. El dolor es evidente en su rostro, un recordatorio de que su cuerpo actual no está hecho para recibir palizas, por muy inteligente que sea. Pero en medio del dolor, sus ojos se agudizan, analizando cada movimiento, cada golpe, cada patrón en el ataque de su hermano. Las imágenes de los libros que memorizó comienzan a superponerse con la realidad, como un programa de reconocimiento de patrones. Confirma sus sospechas, esta no es una pelea callejera cualquiera, su hermano está usando una de las técnicas oficiales del clan Seonwoo. Sigue bloqueando instintivamente, mientras su cerebro procesa la información a la velocidad de la luz. Y entonces lo entiende por completo, es el golpe de vendaval de 3 tiempos, una de las técnicas que no pudo comprender. Su rostro se ilumina con una alegría de maníaco, pues se da cuenta de que su hermano no le está dando una paliza, le está dando una clase particular gratis. La reacción de su hermano es de pura incredulidad, incapaz de procesar por qué alguien diría excelente mientras le dan una paliza. Nuestro protagonista, viendo la oportunidad, se lanza a una actuación digna de un Oscar, fingiendo un lapsus y pidiendo que le pegue más. Los otros hermanos, que no brillan por su inteligencia, interpretan esto como que a su hermano le gusta el dolor y se ríen a carcajadas. Animado por las burlas y la extraña petición, Hei ataca con más furia, sin saber que se ha convertido en un maestro de artes marciales gratuito. Gracias a esta demostración en vivo, Jin finalmente comprende las partes que los textos no podían explicar, los movimientos finales y la aplicación práctica. Su hermano, en su furia, utiliza una técnica más avanzada, la patada rompeguardia, sin darse cuenta de que está revelando todos sus secretos. Pero el conocimiento de Jin ahora es superior, y detecta un fallo fatal en la ejecución de la técnica, una apertura que puede explotar. Con una precisión quirúrgica, y usando el poder del arte primordial, golpea el punto débil del ataque de su hermano. El contraataque es un éxito, haciendo que la propia energía de Hei se vuelva en su contra, dejándolo completamente vulnerable. El resultado es espectacular, el abusón sale volando por los aires escupiendo sangre, mientras nuestro héroe, aunque zarandeado, queda en pie. Apenas capaz de mantenerse en pie, maldice en silencio a sus hermanos por ser la clase de basura que abusa de un herido. Su hermano mayor, negándose a aceptar la derrota, minimiza el resultado como un golpe de suerte y lo desafía a que intente lo mismo con él. La invitada de honor, la señorita Suge,
no parece impresionada en lo más mínimo y sentencia toda la escena como algo simplemente patético. Al escucharla, el hermano mayor cambia de actitud más rápido que un camaleón, fingiendo que solo estaban preocupados por el bienestar de su familia. Mientras ayudan al perdedor a levantarse, Jin reflexiona sobre lo patéticos que son todos, incluyéndose a sí mismo por haber aguantado sus abusos tanto tiempo. Finalmente, la pandilla de matones y chismosos se retira, llevándose al hermano derrotado como si fuera un saco de patatas. Tan pronto como se van, nuestro héroe se desploma, aliviado, y toma una nota mental urgente: necesita ir al gimnasio, pero yace en la hierba, completamente agotado, pareciendo una batería de móvil al 1%, pero su descanso es interrumpido por una figura imponente que aparece de la nada. Su padre ha vuelto. Entra en pánico, intentando excusarse, pero su padre lo detiene con unas palabras que nunca esperó oír: has trabajado duro, Jin. Y entonces, el padre termina su frase con las 3 palabras que su hijo jamás pensó que escucharía: estoy orgulloso de ti. Nuestro protagonista se queda sin palabras, sonrojado y sudando, pues su cerebro no sabe cómo procesar un cumplido de su padre. El patriarca, en un momento de vulnerabilidad, le confiesa que de sus 4 matrimonios, solo uno fue por elección, revelando el peso de una vida dedicada al deber. Por primera vez, Jin ve al hombre detrás del líder, un padre lleno de arrepentimientos, y lo escucha en un silencio respetuoso. Cambiando de tema, le pregunta si encontró el manual de las 3 espadas de Seongwoo, asegurándose de que su hijo obtuvo la información que buscaba. Luego, con una excusa casual, le dice que va a practicar un poco con la espada, ya que ha pasado un tiempo. Con una calma imponente, el patriarca desenvaina su espada, y su aura cambia por completo a la de un maestro guerrero. Se mueve con una fluidez y poder que desmienten su edad. Cada corte y estocada es una lección en sí misma. El aire a su alrededor parece vibrar con una energía mortal, demostrando el verdadero poder del líder del clan Seongwoo. Y entonces, Jin lo entiende: su padre no solo está practicando, le está dando una demostración personal de las 3 espadas de Seongwoo, la misma técnica que él no podía comprender. La intención de su padre se vuelve clara como el agua: le está mostrando personalmente las formas de las 3 espadas de Seongwoo. Mientras lo observa, escucha las instrucciones de su padre, un mantra de velocidad y fluidez que se graba en su mente. La emoción lo embarga al comprender que este acto, esta lección invaluable, es un regalo de despedida solo para él. Armado con este nuevo conocimiento visual, vuelve a los archivos para una última sesión de estudio intensivo. El tiempo vuela en la biblioteca, y la luz del día comienza a desvanecerse a través de las ventanas. Termina de leer los diarios de sus ancestros, llenos de sabiduría y revelaciones que, por desgracia, aún no puede comprender. Frustrado, apila los libros, reconociendo que le falta la base para entender los pensamientos de los grandes maestros. Pero al tomar el último libro, una extraña sensación lo detiene: algo en ese tomo no se siente bien. Lo inspecciona de cerca y nota que una de las tapas es anormalmente gruesa, casi como si ocultara algo en su interior. Con manos temblorosas por la anticipación, comienza a forzar la tapa, a punto de descubrir un secreto que podría cambiarlo todo. Con el cuidado de un ladrón de guante blanco, extrae un antiguo pergamino del compartimento secreto, confirmando que su instinto era correcto. El documento describe una postura de espada desconocida, y para su sorpresa, el título reza: la 14ª postura. Como cualquier persona que recibe un folleto, inmediatamente le da la vuelta para ver si hay algo interesante en la parte de atrás. Y lo que encuentra es aún más impactante: la 15ª postura, probando que el manual oficial tenía capítulos extra ocultos. Se da cuenta de que ha descubierto el verdadero secreto de su clan, las formas perdidas que podrían llevar su poder a un nivel completamente nuevo. El tiempo pasa, y la noche antes de su partida al frente demoníaco envuelve la residencia del clan Seongwoo en un silencio tenso. En sus aposentos, su hermana Yeona se prepara para el día, pero su rostro refleja una profunda tristeza y preocupación. Su reflejo en el espejo muestra a una joven temerosa por el destino de su hermano, a quien envía a una muerte casi segura. Mientras tanto, la ilustre invitada, Suge Seoyul, mantiene su porte de genio, observando los acontecimientos con una calma distante. Y así, con la preocupación de su hermana como telón de fondo, el día del viaje de nuestro héroe ha llegado, marcando el verdadero comienzo de su nueva vida. Lejos de la conmoción, la hermana del protagonista, Yeona, descarga su frustración en silencio, impotente. Suspira con fastidio, pensando que si tan solo fuera un poco más fuerte, podría proteger a su hermano de los abusos. Sus doncellas llegan corriendo con el chisme más jugoso del día: la pelea entre el 4º y el 3er joven maestro.
Añaden un detalle extra para darle más sabor, el hermano Hei intentó lucirse frente a la señorita Suge y terminó desmayado como un dramático. La noticia le parece tan divertida que Yeona estalla en una carcajada, lo que deja a sus doncellas en estado de shock. Pero su risa se corta de golpe, y su mirada se vuelve fría como el hielo al confirmar que su hermano Hei fue quien atacó a Jin. Su furia no es por el escándalo, sino porque uno de sus hermanos se atrevió a ponerle una mano encima al que ella siempre ha querido proteger. Mientras tanto, en otra parte de la residencia, la atmósfera es mucho más seria y calculadora. Las doncellas de la señorita Suge le informan nerviosamente de los acontecimientos que han presenciado. Poco después, un ayudante le entrega un informe detallado sobre el inútil tercer maestro, demostrando que el genio de la espada ha encontrado algo, o alguien, digno de su interés. La escena cambia a la señorita Suge Seoyul, quien recibe el informe de su compañera sobre el tercer joven maestro de Seongwoo. Con una sonrisa burlona, le pregunta a su amiga por qué se interesa tanto en el joven maestro gordo, admitiendo que su físico la dejó en shock. Su compañera, abrazando un oso de peluche, está de acuerdo con lo del físico, pero asegura que a pesar de todo, ella vio algo importante. El oso de peluche parece juzgarlos a todos en silencio, como si supiera más que nadie en la sala. Seoyul bromea, sugiriendo que la única razón de su interés es porque el joven maestro se parecía a su preciado muñeco, pero su amiga se pone seria, explicando que el movimiento que usó para derribar a su hermano no fue suerte, sino una técnica impresionante que despertó su curiosidad. Seoyul admite que su amiga siempre ha tenido un ojo más agudo, aunque sigue dudando de que un cerdo que colapsó con un solo movimiento sea tan interesante. Suspira, resignada a la peculiar forma de pensar de su compañera, que ni los más grandes sabios han logrado comprender. Cambiando de tema por completo, su amiga le pregunta si puede leer con el flequillo cubriéndole los ojos, demostrando su personalidad excéntrica. Seoyul responde con una mirada sutil, quizás divertida por la pregunta, cerrando la escena con un toque de misterio y camaradería. La conversación entre las dos damas continúa, con Cheonjeon insistiendo en que su amiga no debería ocultar su belleza tras el flequillo. Seoyul, siguiéndole el juego, le pregunta si de verdad le gustaría que se lo apartara. Su amiga responde con una adorable posesividad, diciendo que no, porque si llamara más la atención, se pondría celosa. Seoyul ríe encantada por la respuesta, feliz de tener una amiga tan peculiar y leal. Cheonjeon le devuelve el cumplido, asegurándole que ella no se parece en nada al resto del arrogante clan Suge. A la mañana siguiente, las puertas principales de la residencia Seongwoo se preparan para una despedida. Nuestro héroe, Jin, está listo para partir, acompañado por su padre y su hermana, mientras sus otros hermanos observan desde lejos. Su padre le da sus últimas palabras, pidiéndole que sirva bien y se mantenga a salvo por el honor del clan. Con una nueva y firme resolución, Jin se inclina y promete que volverá tras haber traído honor a su familia. Finalmente, comparte un momento cálido con su hermana Yeona, agradeciéndole por su apoyo incondicional antes de empezar su largo viaje. Antes de partir, su hermana Yeona le entrega un último regalo, un paquete preparado con esmero. Dentro, encuentra unas bolas de arroz, un gesto sencillo pero lleno de un cariño que raramente ha recibido. Se conmueve aún más al saber que ella misma las preparó, aunque ella insista en que probablemente no sepan muy bien. Con una sonrisa genuina, le da las gracias, prometiendo disfrutar de la comida que simboliza el apoyo de la única persona que siempre creyó en él. Y así, con las últimas despedidas, nuestro héroe y su escolta cabalgan fuera de la residencia del clan Seongwoo. El viaje hacia el frente demoníaco, y hacia su nueva vida, ha comenzado oficialmente. El grupo avanza por un sendero boscoso, dejando atrás los problemas del clan y adentrándose en un mundo nuevo y peligroso. Tras un rato de viaje, uno de los guerreros que lo escoltan rompe el silencio para llamar su atención. El guerrero, asumiendo que el joven maestro es un vago, le dice bruscamente que todavía no es hora de tomar un descanso. Jin, sin inmutarse, analiza al líder de la escolta, entendiendo que su actitud severa se debe a que espera que haga un berrinche de niño mimado en cualquier momento. De repente, Jin se baja de su caballo y hace un anuncio que deja a sus escoltas con la boca abierta, correrá el resto del camino hasta Yunnan. Su razón es tan simple como increíble, quiere correr para perder peso, como si se apuntara a un gimnasio con el paisaje más peligroso del mundo. Sus guardias lo miran con escepticismo, pensando que es imposible que alguien con su físico aguante una maratón de cientos de kilómetros. El líder, Han Ganseon, intenta razonar con él, mencionando su contrato y las pérdidas que un retraso tan grande ocasionaría. Jin cambia de tema astutamente, y con la inocencia de un niño, pregunta qué pasará con el caballo que estaba montando. El líder, confundido,
simplemente responde que es un buen caballo, sin entender a dónde quiere llegar el joven maestro. Entonces, Jin ataca su punto débil, preguntando si un caballo tan bueno se vendería por un buen precio en el mercado. El líder confirma su alto valor, y nuestro héroe confirma sus sospechas. Los escoltas planeaban quedarse con el caballo desde el principio. Habiendo expuesto su codicia, les hace una oferta que no pueden rechazar: se los daré. El líder de los escoltas se da cuenta de que no está tratando con un tonto, sino con alguien que sabe negociar, y considera la propuesta seriamente. El líder de la escolta, totalmente descolocado, intenta negar que tuviera malas intenciones con el caballo. Para sorpresa de Jin, el guerrero muestra una inesperada honestidad, admitiendo que un caballo tan valioso es un pago demasiado grande. Sus compañeros murmuran entre ellos que, de todos modos, sería difícil vender un caballo así en el frente de batalla. Viendo que ha juzgado mal al líder, Jin cambia de táctica y le ofrece una disculpa formal, halagando el honor de los guerreros. Entonces, propone el verdadero trato: les dará el caballo para beneficio mutuo, y a cambio, solo pide su total cooperación en el viaje. El líder lo mira con nuevos ojos, dándose cuenta de que el joven maestro frente a él no se parece en nada a los rumores del cerdo inútil. Sellan el pacto con un apretón de manos, forjando una nueva alianza basada en el respeto y la promesa de darlo todo en el viaje. Y así comienza su carrera, un viaje infernal que incluso a caballo tomaría 3 días sin parar. Sabe que será una prueba brutal para su cuerpo actual, pero está convencido de que este sufrimiento es el crisol donde renacerá. Con una determinación de hierro, reafirma su juramento: en esta vida, las cosas serán diferentes, cueste lo que cueste. La carrera, como era de esperar, no empieza bien, y uno de sus escoltas ya lo está acusando de fingir para no ir. Pero nuestro héroe le cierra la boca de la forma más espectacular posible, vomitando un arcoíris de puro agotamiento físico. Sus guardias, que esperaban un berrinche, se quedan atónitos, preguntándose si correr siempre fue un deporte extremo y nunca se dieron cuenta. Jin se lamenta de su patética condición física, pues no ha durado ni 15 minutos y ya siente que su cuerpo ha presentado su carta de renuncia. Yace en el suelo como una estrella de mar, jadeando, mientras sus escoltas lo miran como si fuera un espécimen de otro planeta. Pero demostrando una voluntad de hierro, se levanta a la fuerza, declara que ya ha descansado suficiente y se prepara para seguir. Justo en ese momento, una mano amable aparece de la nada, ofreciéndole un pañuelo para secarse el sudor. Sorprendido, levanta la vista y ve que es la compañera de la señorita Suge, la misteriosa Cheon-yeon. La vergüenza lo consume al instante, y se disculpa por ser visto en un estado tan lamentable por una dama. Ella le explica que sabe su nombre porque la señorita Suge lo mencionó, confirmando que su viaje se ha cruzado con el del dúo más interesante del momento. Ella le insiste en que se quede con el pañuelo, un pequeño gesto que para él significa un mundo. Aunque está confundido por su amabilidad, las palabras de aliento de la joven le dan una nueva fuerza. Se marcha con una sonrisa y una promesa: te estaré animando, dejando a nuestro héroe con una motivación inesperada. Toda la escena es presenciada por sus escoltas, quienes observan con atención la interacción. De repente, la actitud de los guardias cambia por completo, y ahora lo miran con admiración y envidia por haber captado la atención de una dama tan bella. Jin sabe que probablemente esa no era la intención de ella, pero no puede negar que se siente bastante orgulloso de su nueva reputación de galán. Impulsado por esta nueva ola de respeto, se levanta y anima a sus escoltas a continuar, quienes esta vez responden con un grito de apoyo. El inevitable vómito de arcoíris regresa, pero en esta ocasión, en lugar de burlas, recibe palmadas de apoyo en la espalda. Viendo su esfuerzo, el líder decide que es hora de un merecido descanso para comer antes de seguir. Nuestro protagonista sonríe, aceptando felizmente la nueva y camaraderil dinámica del grupo, listo para disfrutar de una comida al aire libre. Al caer la noche, el grupo establece un campamento, compartiendo el calor de una fogata en medio del bosque. Jin se une a sus escoltas y, con una naturalidad que lo sorprende, les pide si pueden compartir su cena con él. El líder, extrañado, le pregunta por qué no come las bolas de arroz que su hermana le preparó con tanto cariño. Con una sonrisa, Jin responde que su hermana es una cocinera terrible y que su comida era, siendo amables, no comestible. Su honestidad provoca una carcajada general, y los guerreros bromean diciendo que no sería justo que una belleza así también cocinara bien. El ambiente se relaja y los hombres empiezan a bromear entre ellos, creando un momento de genuina camaradería. Nuestro protagonista observa la escena en silencio, quizás por primera vez sintiéndose parte de un grupo de verdad. Pero más tarde, una terrible sospecha lo lleva de vuelta al lugar donde arrojó la comida de su hermana. Allí,
descubre una escena macabra: aves e insectos venenosos yacen muertos tras haber probado las bolas de arroz, que estaban envenenadas. Y con el corazón helado, llega a una amarga conclusión: parece que su destino es no conocer jamás la paz junto a su propia familia. La mente de Jin vuelve a su hermana, Yeon-ah, y a cómo su actitud en esta nueva vida fue completamente diferente a la que recordaba. En su vida pasada, ella era su única familia, y él atesoraba sus ojos preocupados, creyendo que era la única que se preocupaba por él. Pero ahora recuerda los destellos de odio y desprecio que a veces veía en su mirada, los cuales en su momento descartó como su imaginación. Ahora lo entiende todo: ella nunca cambió. Fue su yo del pasado el que fue demasiado tonto para ver la verdad. Las piezas encajan de forma macabra, ella nunca lo cuidó, y es muy probable que fuera la verdadera asesina de Dan Hasan. Siente una amarga ironía, pues justo cuando pensaba que había ganado a su padre, se da cuenta de que ha perdido a la hermana que creía tener. Con esta nueva y terrible certeza, se levanta y se acerca a sus escoltas, su expresión endurecida por la resolución. Con una calma que lo sorprende, les pide prestado un dao, una espada ancha, para empezar su verdadero entrenamiento. A partir de ese momento, su viaje se convierte en un campo de entrenamiento móvil, corriendo sin descanso mientras los demás cabalgan, y en cada descanso, practica con la espada, reduciendo sus horas de sueño para refinar su poder, decidido a forjar un nuevo destino con sus propias manos. Con el frente demoníaco cada vez más cerca, nuestro protagonista aprovecha cada segundo para cultivar el poder que acaba de adquirir. Sabe que ese lugar es una trampa mortal, y que su única oportunidad de sobrevivir es esforzarse hasta el límite absoluto. Su dedicación es tan extrema que incluso el líder de sus escoltas admite que jamás en su vida había visto a nadie entrenar de forma tan obsesiva. Los guardias, que antes lo despreciaban, ahora lo admiran y se sienten avergonzados por haberlo juzgado tan mal al principio. Él, ahora visiblemente más delgado, simplemente sonríe y dice que su única motivación es que no quiere morir, fortaleciendo el lazo con sus nuevos compañeros. Pero la paz del viaje se rompe cuando una flecha silba junto a su cabeza, obligándolo a lanzarse al suelo para salvar la vida. Sus escoltas reaccionan al instante, desenvainando sus armas y maldiciendo a los cobardes que atacan a viajeros desde las sombras. Rápidamente, se dan cuenta de la gravedad de la situación, están completamente rodeados y superados en número. El jefe de los bandidos, Mak Gusam, se presenta, un hombre brutal con dos hachas gigantes que les da un ultimátum. Sus hombres se burlan de las palabras de honor de los escoltas, dejando claro que esta será una lucha a muerte sin reglas ni piedad. El líder de la escolta, reconociendo el nombre del bandido, le ordena a Jin que se prepare para huir en el caballo a la primera señal de problemas. La mente de Jin confirma el peligro: Mak Gusam no es un matón común, sino un verdadero artista marcial con entrenamiento formal. Ganseon sabe que sus hombres no podrán contenerlo por mucho tiempo, haciendo la huida de Jin su máxima prioridad. A pesar del miedo, el líder intenta la vía diplomática, saludando respetuosamente al infame jefe de los bandidos. Le ofrece pagar un peaje para evitar un derramamiento de sangre innecesario, apelando a una solución pacífica. Mak Gusam se ríe en su cara y acepta el peaje. Quiere absolutamente todo lo que tienen, incluyendo sus armas, caballos y hasta la ropa. Mientras los bandidos celebran la humillación, Ganseon le grita a Jin por última vez que monte su caballo y escape. Pero Jin, contra toda lógica, da un paso al frente y revela su identidad, esperando que el nombre de su clan nos intimide. El jefe bandido lo mira de arriba abajo, burlándose de su apariencia y de su título nobiliario. La expresión de Mak Gusam deja en claro que el nombre Seongwoo no le asusta en lo más mínimo, y que Jin solo ha conseguido cavar su propia tumba. Los escoltas no entienden nada, viendo cómo su joven maestro, en lugar de huir, se pone a presumir de su linaje frente a un montón de asesinos. El jefe de los bandidos, Mak Gusam, lo acusa de ser un farsante, convencido de que es solo un intento desesperado por salvar el pellejo. Para demostrar su identidad, Jin saca una medalla de oro reluciente, el emblema oficial del clan Seongwoo. El bandido, viendo el oro, exige que se lo arroje para verificarlo él mismo, la codicia brillando en sus ojos. Incluso el líder de la escolta se pone nervioso, temiendo que el joven maestro esté cayendo en una trampa mortal. Jin finge estar preocupado por su valiosa medalla, y le advierte al bandido que la revise bien y se la devuelva intacta. Con un movimiento calculado, lanza la medalla al aire, haciendo que vuele en un arco perfecto y llamativo. El jefe bandido, completamente hipnotizado por el objeto dorado, levanta la vista para seguir su trayectoria. En su avaricia, levanta la mano para atrapar la medalla,
dejando su cuello y su torso completamente expuestos por un segundo. Y ese segundo es todo lo que Jin necesita. Mientras el bandido lee la inscripción y se da cuenta del engaño, ya tiene la fría hoja de una espada presionando contra su garganta. Aprovechando la apertura que él mismo creó, Jin se lanza hacia adelante y asesta un golpe crítico al jefe de los bandidos. El rostro de Mac Gusam se contorsiona de dolor e incredulidad, incapaz de creer que ha sido herido por el cerdo al que subestimó. El shock es total tanto para los bandidos como para los escoltas, quienes observan paralizados como el líder cae. Los bandidos son los primeros en reaccionar, gritando que es una emboscada y lanzándose en masa para vengar a su jefe. Sin perder un segundo, Jin se arma con la espada de un enemigo caído, listo para la batalla. Con un agarre firme y una calma impropia de su edad, se prepara para enfrentar a la horda que se abalanza sobre él. Se mueve entre ellos como un fantasma, sus movimientos son fluidos y letales, derribando a un enemigo tras otro. Su velocidad es tal que deja imágenes residuales, convirtiéndose en un borrón de muerte que los bandidos no pueden seguir. Cada ataque es preciso y devastador, y los bandidos caen gritando, aterrorizados por el repentino despliegue de poder. Inspirados por la increíble hazaña de su joven maestro, los escoltas cargan con renovado valor, uniéndose a la lucha para apoyar al inesperado héroe. El pánico se apodera de los bandidos, y lo que era una emboscada se convierte en una caótica huida por sus vidas. Pero para Jin, esto es como volver a casa, siente una euforia que recorre su cuerpo y su alma. Con la espada ensangrentada en la mano, persigue a sus enemigos, sintiéndose más vivo que nunca. Una sonrisa se dibuja en su rostro al darse cuenta de que su espíritu se regocija al respirar de nuevo el aire familiar de un campo de batalla. La batalla termina tan rápido como empezó, dejando a nuestro héroe y a sus escoltas como los únicos en pie en un claro lleno de cuerpos. El silencio vuelve al bosque, un agudo contraste con la violencia de hace apenas unos momentos. Y justo cuando la adrenalina desaparece, su cuerpo le pasa factura y se desploma en el suelo, gritando que se va a morir. Sus escoltas, que acaban de ver a un dios de la guerra en acción, ahora no saben qué pensar de su dramático colapso. El líder, intentando encontrar una explicación lógica, le pregunta si por casualidad es un anciano maestro reencarnado en el cuerpo de un joven. Jin se ríe y usa su propio agotamiento como coartada, diciendo que ningún gran maestro se desmayaría por una pelea tan pequeña. El líder de la escolta sigue dándole vueltas, admitiendo que ver a Jin tan tranquilo entre los cadáveres le hace pensar cosas muy extrañas. Reconoce que la habilidad de Jin para matar sin dudar no es normal para alguien de su edad, mostrando un nuevo nivel de respeto. Jin miente con la naturalidad de un profesional, negando haber usado de espada y atribuyendo su poder a las 13 espadas de Seonwoo. La mentira funciona a la perfección, y sus escoltas se quedan boquiabiertos al creer que han sido testigos de la legendaria técnica del clan. El líder queda profundamente impresionado por el poder de un arte marcial de un clan noble, incluso en manos de un novato. Para desviar la atención, Jin le pregunta al guerrero qué técnica de cultivo practica él, lo que provoca que el hombre se avergüence de su lento progreso. El guerrero admite tímidamente que practica la técnica de las 6 armonías, la única que pudo conseguir. Nuestro protagonista reconoce la técnica como un manual de tercera categoría, sintiendo un poco de lástima por el esfuerzo del hombre. A pesar de todo, el líder sigue impresionado de que Jin haya acumulado 20 años de cultivo, mostrando que su respeto es genuino. Finalmente, con la conversación llegando a un punto muerto, el líder decide que es hora de ponerse en marcha de nuevo. Mientras observa a sus escoltas, Jin reflexiona sobre la dura vida del guerrero Hank, cuyos esfuerzos nunca dieron fruto por falta de una buena técnica. La situación le recuerda a su yo del pasado, cuando tenía que mendigar fragmentos de artes marciales para poder sobrevivir. Esta empatía fortalece el vínculo que ha creado con estos hombres, quienes ahora lo ven como un verdadero compañero. Tras días y días de correr y entrenar sin parar, el grupo finalmente cruza la frontera y entra en la provincia de Yunnan. Les ha tomado un total de 9 días de viaje infernal, y el alivio de llegar a una ciudad es palpable. Encuentran una posada para pasar su última noche juntos antes de separarse y seguir sus propios caminos. Asumiendo el papel de un verdadero líder, Jin invita a todos sus hombres a una ronda de tragos para celebrar el fin de su misión. Los guerreros, encantados, elogian su generosidad, demostrando que el respeto que le tienen ahora es completamente genuino. Él sonríe, disfrutando de un momento de camaradería que nunca pudo tener con sus propios hermanos. Sentados a la mesa, conversa con ellos como un igual, preguntándoles por sus planes futuros ahora que el trabajo ha terminado.
El guerrero Gon explica que con una esposa e hijos esperándolo en casa, su tiempo como mercenario errante debe llegar a su fin. Sus compañeros lo molestan amistosamente, acusándolo de dar sermones mientras en el fondo envidia la vida familiar. La animada conversación se detiene de golpe cuando uno de los hombres reconoce a una figura que acaba de entrar en la posada. Es la joven Cheonjeon, cuya presencia elegante y misteriosa destaca inmediatamente en el ruidoso salón. Los escoltas, emocionados por la llegada de la bella dama, no pueden ocultar su sorpresa y admiración. Confirman entre ellos que es la misma joven que le ofreció su pañuelo al joven maestro en el camino. Cheonjeon parece escanear la sala con la mirada, como si estuviera buscando a alguien en particular. Nuestro protagonista, Jin, se sobresalta al verla, un poco nervioso por el inesperado reencuentro. Recuperando rápidamente la compostura, la saluda con una gran sonrisa, encantado de volver a encontrarse con ella. Actuando como un anfitrión perfecto, la invita a unirse a su mesa, consolidando su nueva imagen de joven maestro confiado y generoso. El grupo le da una cálida bienvenida a la señorita Cheonjeon, felices de compartir su mesa con tan distinguida invitada. Le ofrecen un asiento, mostrando una hospitalidad que contrasta con el rudo exterior de los mercenarios. Ella se sienta sin decir palabra, y Jin, un poco nervioso, intenta romper el hielo con una charla trivial. Pero Cheonjeon no está para juegos y va directo al grano, ignorando las formalidades. Entonces, suelta una bomba que deja a todos helados. Ella también planea ir como voluntaria al frente demoníaco. Tras su impactante anuncio, toma un sorbo de su bebida y le devuelve la pregunta a Jin, queriendo saber sus motivos. Jin no puede creer lo que oye, y le pregunta por qué una dama como ella iría a un lugar tan peligroso que hasta los guerreros más famosos evitan. Él insiste en saber su razón, pero ella lo mira en silencio, evadiendo la pregunta por completo. Para desviar la atención, ella cambia de tema y señala lo obvio: Jin ha perdido bastante peso. A él le halaga el comentario y se ríe, feliz de que alguien, y especialmente ella, haya notado los resultados de su brutal entrenamiento. La celebración continúa, y los escoltas ahora halagan a Jin por lo apuesto que se ha vuelto tras adelgazar. Le cuentan a Cheonjeon, con orgullo, sobre su entrenamiento implacable y cómo derrotó sin ayuda a toda una banda de forajidos. En una clara muestra de respeto, le ofrecen el primer trago, reconociéndolo como el verdadero líder del grupo. Él acepta con una sonrisa, disfrutando de la camaradería y el respeto que tanto se ha esforzado por ganar. Tras observar la escena en silencio, Cheonjeon se excusa discretamente, diciendo que necesita salir un momento. Se aleja de la ruidosa celebración, buscando un lugar tranquilo para estar a solas con sus pensamientos. La noche está tranquila y estrellada, un escenario perfecto para una reflexión privada. En la soledad del patio, deja escapar un suspiro que parece llevar un peso inesperado. Entonces, una pequeña sonrisa se forma en sus labios mientras susurra una sola palabra para sí misma: adorable. Y se revela su verdadero pensamiento: más allá de su fuerza, le parece adorable porque su cara le recuerda increíblemente a su muñeco de peluche, Mandu. Los pensamientos de Cheonjeon viajan al pasado, al movimiento casual que Jin mostró y a los secretos que descubrió sobre él. Toda la información que recopiló, llena de contradicciones, no hizo más que despertar su insaciable curiosidad. Recordaba su ridícula falta de estamina, que contrastaba de forma absurda con la habilidad que había demostrado. Por eso, no podía simplemente dejarlo a su suerte, sabiendo que el culto del demonio de sangre lo aniquilaría. Sentía que debía protegerlo, pues como la pionera que había descubierto su adorabilidad oculta, era su deber sagrado. Esa es la verdadera razón por la que lo había seguido hasta aquí, actuando como una guardiana secreta. Pero al ver que ha madurado y que tiene una familia que se preocupa, concluye que ya no hay razón para que ella vaya al frente. Con la mente tranquila, decide que su misión de niñera ha terminado y que volverá a casa al día siguiente. Sin embargo, mientras camina sola por el bosque oscuro, un grito aterrador rompe el silencio de la noche. Escuchando a alguien pedir auxilio muy cerca, no duda ni un segundo en desenvainar su arma, lista para entrar en combate. Sintiendo una presencia en la oscuridad, Cheonjeon se pone en guardia, exigiendo saber quién anda ahí. De repente, una silueta monstruosa y descomunal salta de entre las sombras, lanzándose directamente hacia ella. Demostrando su increíble habilidad, esquiva el ataque con elegancia y contraataca con un corte limpio y preciso. Se da cuenta, con extrañeza, de que la criatura no hizo el más mínimo intento por defenderse del golpe.
Decidida a terminar el combate rápidamente, prepara su espada para asestar el golpe de gracia. Desata una ráfaga de cortes veloces y potentes, despedazando a su oponente con una maestría impecable. Pero justo cuando cree que ha ganado, una nueva figura, aún más intimidante, emerge de la penumbra del bosque. Este nuevo enemigo no pierde el tiempo y se lanza al ataque con una ferocidad y velocidad abrumadoras. Cheon-jeon apenas puede reaccionar, sorprendida por la aparición de un oponente de un nivel completamente diferente. El ataque la alcanza de lleno, hiriéndola y enviándola por los aires, demostrando que esta noche su vida corre un grave peligro. La lucha continúa, y Cheon-jeon se ve forzada a ponerse a la defensiva contra la fuerza bruta de su oponente. Aterriza con dificultad, el impacto de cada golpe bloqueado resonando en sus huesos, una clara señal de la superioridad física del enemigo. Su mente no puede comprender de dónde ha salido un monstruo tan poderoso en medio de la nada. Su extraña apariencia semidesnuda y su sonrisa vacía la llevan a una conclusión bastante cómica y equivocada, un pervertido. Sin darle tiempo a pensar, el hombre se lanza de nuevo al ataque, moviéndose con una velocidad que contradice su enorme tamaño. Harta de defenderse, decide pasar a la ofensiva, canalizando toda su energía en un potente ataque con su espada. Una serie de cortes imbuidos de azul impactan contra el cuerpo del hombre, esperando derribarlo de una vez por todas. Pero para su total asombro, el hombre resiste sus mejores técnicas como si nada, revelando una resistencia sobrehumana. Justo cuando está a punto de desesperar, una figura inesperada pasa corriendo a su lado, lanzándose hacia el enemigo. Reconoce a uno de los escoltas de Jin y grita alarmada, sabiendo que enviar a un guerrero común contra ese monstruo es un suicidio. El valiente escolta, aunque temblando de miedo, se prepara para sacrificarse por la dama con su espada rota. Su ataque es desesperado y valiente, pero su hoja se hace añicos contra la piel del monstruo, tan dura como el acero. La criatura contraataca con una fuerza brutal, hiriéndolo de muerte y lanzándolo a un lado como si fuera un muñeco de trapo. Para empeorar las cosas, un segundo monstruo, con una sonrisa de pesadilla, emerge de las sombras, revelando que no están solos. Aprovechando la distracción, el primer monstruo la atrapa por la espalda, inmovilizándola con sus enormes brazos. Con una fuerza abrumadora, sujeta su brazo y la desarma, dejándola completamente indefensa. Capturada y superada, Cheon-jeon se sonroja de ira y humillación, enfrentándose a un destino terrible. Pero de la nada, un destello de energía de espada pura atraviesa la oscuridad, dirigiéndose directamente al monstruo. En un instante, la cabeza del monstruo sale volando de sus hombros en un arco de violencia silenciosa. La caballería ha llegado, Jin y sus escoltas aparecen en el claro, y su primera preocupación es la seguridad de la dama. La valiente intervención del escolta termina en tragedia, y sus compañeros gritan su nombre con angustia al verlo caer sin vida. Jin toma el mando inmediatamente, ordenando una retirada táctica a la posada, a pesar de que sus hombres claman venganza. No hay tiempo para el luto, pues el monstruo restante carga contra ellos con una furia asesina. Poniéndose delante de Cheon-jeon para protegerla, repite su orden, sabiendo que su única oportunidad es luchar en un espacio cerrado. Él se convierte en su escudo, interponiéndose entre la dama y el peligro, listo para recibir el impacto. El choque es brutal, cuando el joven maestro detiene la embestida del monstruo con una fuerza que nadie esperaba que tuviera. Su postura es firme, sus pies anclados al suelo, demostrando una base marcial sólida y estable. Aún así, la fuerza del impacto es tan grande que lo hace retroceder, el sudor y el dolor marcados en su rostro. Cheon-jeon observa la escena con los ojos desorbitados por el terror. Su expresión lo dice todo, está viendo al cerdo inútil luchar de igual a igual contra un monstruo que a ella misma le costó enfrentar. Jin intercepta otro golpe brutal, usando su propio cuerpo como escudo para proteger a Cheon-jeon. El monstruo ruge con una furia inhumana, su poder salvaje llenando el aire del bosque. Ambos caen al suelo, y la criatura se yergue sobre ellos, lista para dar el golpe de gracia. Incluso en esta situación desesperada, la primera preocupación de Jin es asegurarse de que ella esté bien. Él le cubre la boca, indicándole que guarde silencio, intuyendo que el ruido es lo que atrae al monstruo. La aguda mente de Cheon-jeon nota un detalle clave que podría cambiarlo todo. El hombre ha mantenido los ojos cerrados durante toda la pelea. Una terrible sospecha cruza su mente al considerar la posibilidad de que su sentido de la vista sea. La sonrisa cosida del monstruo confirma su peor temor, no necesita ojos para cazarlos en la oscuridad. Pero de repente, la criatura los ignora y corre en dirección a la posada, haciendo que Jin se dé cuenta del verdadero peligro. La escena revela que el verdadero objetivo eran sus escoltas, quienes están siendo masacrados dentro de la posada, totalmente desprevenidos.
Dentro de la posada, la escena es un infierno, los escoltas caen uno a uno, gritando de terror ante el monstruo. La criatura se mueve con una velocidad y fuerza imparables, masacrando a los guerreros que no tienen ninguna oportunidad. Jin y Cheonjeon llegan justo a tiempo para presenciar la carnicería, y él grita el nombre de uno de sus hombres caídos. El líder, Ganseon, se enfrenta a la criatura, pero el miedo y la presión son tan grandes que apenas puede sostener su arma. Toda su fuerza y experiencia no son nada contra el poder abrumador del monstruo, dejándolo completamente paralizado. Con un solo golpe, la criatura lo envía volando por la habitación como si fuera una pluma. Jin se interpone en el último segundo, desviando un ataque que iba dirigido a otro de sus hombres. El pánico se ha apoderado de los supervivientes, cuyos gritos de terror solo sirven para empeorar la situación. Nuestro protagonista se da cuenta del peligro. Si no consigue que se callen, el monstruo ciego los localizará a todos por el sonido. Tomando el control del caos, le grita a todo el mundo que guarde silencio y arrastra a su líder conmocionado para reagruparse. La masacre ha comenzado dentro de la posada, con los escoltas cayendo y gritando de terror. El monstruo se abre paso entre ellos con una fuerza imparable, tiñendo el suelo de sangre. El pánico se extiende como la pólvora, y los gritos de los supervivientes solo atraen más la atención de la bestia. En medio del caos, Jin se da cuenta del terrible error que están cometiendo. Si no se callan, el monstruo ciego los cazará a todos. Intenta desesperadamente poner orden, gritando que todos guarden silencio y se reagrupen. Pero la criatura, deleitándose con el miedo, les gruñe que ninguno de ellos sobrevivirá a esta noche. Al ver que el monstruo se prepara para atacar de nuevo, Jin sabe que debe actuar. Tomando una decisión arriesgada, empieza a correr y a gritar, convirtiéndose deliberadamente en el objetivo más ruidoso. Para asegurarse de tener toda su atención, vuelca una mesa pesada, creando un estruendo ensordecedor en el salón. La estrategia funciona, y mientras el monstruo se gira hacia el ruido, los pocos supervivientes se preparan para una última y desesperada defensa. La posada es un caos, con los escoltas supervivientes gritando de pánico y pidiendo ayuda a gritos. Jin sabe que si no controla el ruido, el monstruo ciego los masacrará a todos sin piedad. Los guerreros más calmados intentan tapar la boca de sus compañeros, entendiendo la necesidad vital del silencio. Desesperado por una distracción, Jin busca por la sala cualquier cosa que pueda hacer ruido lejos de ellos. Encuentra un taburete y lo patea con todas sus fuerzas, enviándolo a estrellarse al otro lado de la habitación. La bestia, con su sonrisa cosida, gira la cabeza inmediatamente hacia la fuente del sonido, cayendo en la trampa. Aprovechando la distracción, Cheonjeon salta desde las vigas del techo, preparando un ataque aéreo sorpresa. Su ataque es un éxito, golpeando al monstruo por la espalda mientras este sigue enfocado en el ruido del taburete. Aterriza con agilidad, lista para continuar la lucha con esta nueva estrategia de ataque y distracción. El líder de la escolta, entendiendo el plan, se une al ataque, golpeando al monstruo distraído y demostrando que ahora lucharán como un equipo. La situación en la posada es un caos total, con los hombres de Jin gritando y atrayendo al monstruo ciego. Cheonjeon, luchando por su vida, le exige a Jin una explicación sobre lo que está pasando. Jin les grita la clave para sobrevivir, la criatura es ciega y los localiza por el sonido, por lo que deben guardar silencio absoluto. Los escoltas, aterrorizados pero confiando en él, se tapan la boca, intentando no hacer ni el más mínimo ruido. Pero Jin sabe que el silencio solo les dará tiempo, no la victoria. Necesitan un plan para atacar. Piensa rápido, deduciendo que si el sonido no funciona, la bestia pronto empezará a usar su olfato para cazarlos. Mientras tanto, Cheonjeon mantiene al monstruo ocupado, enfrentándolo en un combate feroz y arriesgado. En medio de la batalla, los ojos de Jin divisan un cuenco lleno de petardos, la herramienta perfecta para una distracción masiva. Sabe que debe actuar ahora, mientras la atención del monstruo está completamente centrada en la intensa lucha con Cheonjeon. El líder de la escolta, viendo una apertura, se une a la refriega, creando aún más caos para que Jin pueda ejecutar su plan. La situación es desesperada, con los pocos supervivientes arrinconados por el monstruo ciego. Cheonjeon se da cuenta de que están atrapados y que la fuerza bruta no será suficiente para ganar. Jin idea un plan audaz, atraerá la atención del monstruo con ruido y luego se acercará a él. Su estrategia consiste en sobrecargar el agudo oído de la bestia, lanzando monedas en todas direcciones para confundirla por completo. Es una apuesta de todo o nada, pues sabe que si el monstruo lo toca, su débil cuerpo no resistirá ni un solo golpe. Haciendo una seña para que guarden silencio, comienza a acercarse sigilosamente a la espalda de la criatura. Mientras tanto, sus compañeros crean una distracción,
haciendo que el monstruo destruya parte de la posada con furia ciega. El líder de la escolta observa con el corazón en un puño, esperando que el arriesgado plan de su joven maestro funcione. Aprovechando el caos, Jin logra posicionarse justo detrás del monstruo, listo para ejecutar el siguiente paso. Al mismo tiempo, el valiente líder se lanza al ataque, apoyando la estrategia y demostrando su total confianza en el joven Seonwoo. La posada se ha convertido en una carnicería, y el pánico reina mientras el monstruo masacra a los escoltas. Entendiendo que la bestia es ciega, Jin asume el liderazgo y ordena a todos que guarden un silencio sepulcral para sobrevivir. Pero el terror es un mal consejero, y uno de los hombres, aterrorizado, no puede contener un ataque de hipo. Y en el peor momento posible, la mala suerte se ceba con nuestro héroe, quien suelta un sonoro HIC que rompe el silencio. Como un depredador, la cabeza del monstruo gira instantáneamente, su oído perfecto localizando la posición exacta de Jin. La criatura se acerca a él, atraída por el sonido, su rostro espeluznante a centímetros del de nuestro protagonista. Y entonces, en un acto de locura y genialidad, Jin presiona su boca contra la oreja del monstruo y suelta otro hipo, convirtiendo su debilidad en un arma sónica a quemarropa.